Hola. Bueno, vamos a seguir con la explicación del tema y nos habíamos quedado en la segunda revolución industrial y habíamos visto todo su desarrollo, cómo surge en los Estados Unidos, da el salto a Europa, se traslada incluso a Japón, ¿verdad? Bien, en este esquema vemos rápidamente cuáles van a ser las características esenciales de esa revolución industrial, ¿no? Unas nuevas formas de financiación con préstamos bancarios y sociedades anónimas, esas empresas que intervienen en la creación de estos bancos, las nuevas formas de organización empresarial, el trust, el cártel, el holding, los nuevos medios de transporte y de comunicación, el ferrocarril eléctrico, el tranvía, el metro, el motor de explosión, los telégrafos, el teléfono, todo esto favorecido por nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad, nuevos productos como el vidrio, las fibras artificiales, los abonos, los tintes químicos, el caucho, los explosivos, todo ello en gran parte derivados de los productos del petróleo y nuevas ramas industriales que si antes teníamos que era la metalurgia y la textil, ahora vamos a tener que también era la eléctrica, la alimentaria y las industrias químicas. Y las nuevas formas de producción que acordados siempre tenemos que diferenciar entre el taylorismo y el fordismo, ¿vale? Todo esto va a dar como resultado el gran capitalismo con la internacionalización del mercado, perdón. Es decir, que todo el mercado se extrapola a todo el mundo, consumo de masa, con venta a plazos, el marketing, la publicidad, los grandes almacenes, centros comerciales, y esto va a dar como resultado el imperialismo que veremos más adelante, ¿vale? Bien, pues tenemos también que ahora vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias de esta segunda revolución industrial, ¿vale? Tenemos que en la primera revolución industrial, uno de los primeros, de las principales causas fue el aumento de la población, el aumento demográfico. Esto va a pasar también en esta época. Vamos a pasar de 300 a 440 millones de personas en poco más de 40 años, ¿vale? Estamos hablando de un aumento demográfico importante y sobre todo se va a dar, se va a ver caracterizado por el aumento de la emigración al exterior y por el auge de las ciudades, ¿vale? Con respecto a la migración al exterior, vamos a ver que se va a ver favorecido por la mejora de los transportes, en el sentido de que estos transportes se abaratan. Se abaratan en el sentido de que hay más líneas de ferrocarril, hay tranvías, hay metros, autobuses, automóviles, ¿vale? Sobre todo, esta emigración se va a dar en los Estados Unidos, de Inglaterra, sobre todo, hacia otros países. Se va a dar sobre todo del norte de Europa, Irlanda, Escandinavia, Reino Unido, que eran países donde había mucha población. Y eso va a provocar que esa población se vaya a otros países como los Estados Unidos, América Latina, Australia, Nueva Zelanda. Va a ser la época que se conoció como el American Dream, ¿no? El sueño americano en el que los europeos se iban a América buscando una vida mejor. ¿Por qué? Porque esta emigración al exterior va a ser beneficiosa tanto para los países que reciben a los nuevos pobladores como a los países que son los emisores, los países de origen. ¿Por qué favorece a los de origen? Porque así libera esa densidad de población que provocaba problemas sociales como el paro, no había trabajo para todo el mundo, o los conflictos sociales, movimientos sociales de manifestaciones, de quejas, violencia callejera. Todo eso se va a ver reducido en esos países de origen. Y además en los países que reciben a esta nueva población se va a ver favorecido porque aumenta la mano de obra. Estamos viendo que Estados Unidos, por ejemplo, se va a convertir en una gran potencia industrial, pero necesita mano de obra. Esa mano de obra no solo es la propia nativa de los Estados Unidos, sino que va a venir generalmente de Europa a la busca de trabajo. Básicamente como pasará en la década de los 50, los 60, los 70 en España, cuando los españoles se van a Alemania en busca de nuevos puestos de trabajo, ¿vale? También, una vez hablando de las ciudades, vamos a ver cómo se incrementa el número de sus habitantes, porque ya habíamos dicho que tanto en la primera revolución industrial como en la segunda revolución industrial se va a producir un éxodo del campo a la ciudad. Es decir, la gente va a abandonar el campo y se va a ir a la ciudad en busca de trabajo. De manera que vamos a tener
que va a haber ciudades ya en la primera mitad del primer tercio del siglo XX que van a estar superpobladas, va a tener una población muy elevada. Estamos hablando de ciudades como París o Londres, que ya en esta época superaban el millón de personas. Hay que tener en cuenta que ciudades como, por ejemplo, Sevilla, hoy, siglo XXI, en 2021, estamos hablando de que no llega al millón de personas, está en torno a los 800, 900 mil personas, pero no llega al millón de personas que ya tenían ciudades como París o Londres a principios del siglo XX. Y además esto se va a ver favorecido porque va a haber mejoras higiénicas, el alcantarillado, la recogida de basura, la pavimentación, ya no van a haber esas calles embarrizadas cuando llueve, se va a higienizar todo eso, el alumbrado que ya no van a ser lámparas de gas, va a ser electricidad, lo que genera seguridad, el tranvía, el metro, todas esas cuestiones que van a favorecer el auge de la ciudad, ¿vale? Y todo esto igualmente se va a ver reflejado en una serie de avances sociales. El movimiento obrero, que también surge durante la primera revolución industrial, en esta segunda revolución industrial va a tener un auge, una importancia. ¿Por qué? Porque si pensamos en las constituciones que se consiguen a lo largo del siglo XIX, vamos a tener que la gran mayoría de ellas reconocía derechos y libertades individuales, como van a ser el derecho a la asociación o el derecho de reunión. De manera que ahora ya se van a legalizar esas primeras asociaciones obreras que surgen durante la primera revolución industrial. Van a surgir asociaciones obreras que luego van a ser el germen, el origen de estos partidos políticos, de los primeros partidos obreros, generalmente de izquierda, que van a pretender reformas democráticas y sociales, defendiendo siempre el interés de los trabajadores, ¿vale? El primer partido que se fundará va a ser el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, pero no significa que solo vaya a nacer en Alemania, sino que Alemania, como en esta segunda revolución industrial va a ser la principal potencia industrial en Europa, es lógico que el primer partido en defensa de los derechos de los trabajadores social, el primer partido social, sea en Alemania, pero también nacerán en Francia, en Reino Unido, en Italia o en España, como veremos más adelante con el nacimiento del Partido Socialista. También tenemos que si en la primera revolución industrial se produce la primera internacional, que ya sabéis que duró 12 años, del 64 al 76, 1864 y 1876, en esta segunda revolución industrial se va a producir la segunda internacional o internacional socialista. Ahora ya no se van a reunir anarquistas y socialistas, ahora solo se van a reunir socialistas en París en 1889 y que va a ser concebida como una federación de partidos basadas en los principios de Karl Marx y de Friedrich Engels en el marxismo. Sin embargo, al igual que pasó con la primera internacional, va a fracasar porque se van a enfrentar los propios integrantes, los marxistas, que se van a dividir en dos. Los marxistas puros, que son los que defienden a capa y espada las ideas de Marx y de Engels y que pedían acceder al poder a través de una revolución, que luego se colocase una dictadura del proletariado y todo aquello que habíamos hablado de la primera internacional, y los revisionistas, que eran partidarios de alcanzar el poder, sí, pero participando en las elecciones de una forma más democrática, al estilo del resto de Europa. Sin embargo, esta internacional, además de desarrollar estas ideas, va a condenar el capitalismo, el imperialismo y la guerra, ¿vale? Y luego vamos a ver también cuáles van a ser los avances sociales. La mejora del proletariado, porque va a haber el movimiento obrero y los partidos de izquierda van a presionar para conseguir una serie de mejoras y esas mejoras van a ser la jornada laboral, se va a regular, se van a establecer medidas de protección social como las indemnizaciones por accidente, las bajas por enfermedad o jubilación, salarios mínimos y demás, ¿vale? Y todo ello va a llevar a que en el terreno económico, como se produce en masa, también este proletariado pueda obtener un consumo y una vida mejor.